como ya sabrán los que están metidos en el estoicismo y los que no, pues los invito, una de las maneras de comprender el camino hacia el sabio, por así decirlo, esto no son palabras mías, sino que son de Pierre Hadot, que comenta la obra de Epicteto, dice que hay como tres lugares donde uno tiene que trabajarse a uno mismo, las disciplinas, y estas son la disciplina del deseo, la del asentimiento y la de la acción. La disciplina del deseo, esto es un brochazo muy grueso, la disciplina del deseo corresponde a qué cosas vale la pena perseguir, qué cosas no vale la pena perseguir, y ver cuál es, qué está bien desear en el fondo. Como disciplinar cuáles son mis instintos primeros. No controlarlos en su totalidad, porque no se puede, pero sí saber restringirse y saber redirigir las energías de uno. Y por deseo también se incluye aversión, entonces a qué cosas tenerles miedo y qué cosas no vale la pena tenerles miedo. La muerte, el descariño, el perder las riquezas, etc. La disciplina del deseo. La disciplina del asentimiento es un gran tema, y ahí está con todo el desarrollo de la psicología dentro del estoicismo. Tiene que ver con hasta qué punto yo le voy a creer a aquellas cosas que estoy viendo y sintiendo. Esa es la disciplina del asentimiento. Entonces yo, cuando estoy en la calle, me insultan, ¿cómo respondo? ¿Cuál es el proceso interno que yo hago conmigo mismo para hacer caso a este insulto o no hacer caso al insulto? Es un ejemplo muy burdo, pero el asentimiento es si le hago caso a esto que estoy viendo o no. Y el tercero es un gran tema, que es la disciplina de la acción. Muy grueso, como en términos muy generales, es, en el fondo, qué vale la pena perseguir, cómo yo debo actuar con respecto a las cosas que ocurren en la vida, y, por así decirlo, cuál es el proceso que deriva en que yo lleve a cabo tal acción o tal otra. Y sin duda las tres están unificadas, porque si yo, eh, como decíamos antes, si es que yo, este gran ejemplo de la tormenta, ¿no? El barco en la tormenta, si yo veo una tormenta, que estoy en el barco y la tormenta estalla, yo puedo dar mi asentimiento y decir, bueno, qué terrible, voy a morir. Entonces aquí yo estoy dando mi asentimiento a la idea, pero ¿qué hago con ella? Y eso me gusta harto del estoicismo, que incluso si yo ya fracasé en el deseo, por así decirlo, yo sí deseo vivir y creo que la vida es lo más importante. Sí veo esta tormenta y me aterra y doy mi asentimiento a que esta tormenta es espantosa y que pone en riesgo el valor más importante, que es la vida. Todavía me queda un tercer momento, que es la acción. Y yo puedo decir, ok, caí en esa, caí en la otra, bueno, no voy a correr porque voy a asustar al resto, y voy a intentar ir incluso en contra de lo que estoy pensando y sintiendo, y porque sé que es importante colaborar, por ejemplo, que es uno de los grandes valores del estoicismo, la acción. Estos son y la disciplina de la acción se supone que Pigliucci las desarrolla en estos 4 capítulos. A mi parecer no hace un buen trabajo, no, grande Pigliucci, pero lo vamos a conversar hoy día. Pero, pero eso es la disciplina de la acción. Ya. Yo también traje como un repaso, pero mucho más breve, que el carácter estoico implica aceptación de los sucesos naturales, una aceptación consciente. La virtud es el único bien y la única felicidad. La virtud es la victoria sobre las pasiones negativas, como la ansiedad, el miedo, rabia. Y con eso llegamos a la apatheia. Y el estoico es un atleta moral, pues se enfrenta constantemente a pruebas de resistencia que ha de ir superando hasta llegar a la imperturbabilidad o a la muerte. O ambas juntas, como a mí me gusta. Y hay otras 4 actitudes
que me gusta mencionar, como por ejemplo el Cross-Che, que es como una actitud presente, un mindfulness, estar consciente de tus emociones, tus pensamientos, tus sensaciones corporales. Está la oikeiosis, que es como ver a cada ser humano sentir una afinidad por la comunidad, por el vecino, tratarlos como hermanos. Y está la ascesis, que es como ver los obstáculos, las dificultades como oportunidades de autodominio o autocontrol o oportunidades de virtud. Y la eudaimonía que ya hemos mencionado. Ese es como el mini repaso que me pareció importante. Ahora el libro. El libro parte con un relato de Elvidio Prisco, un senador romano, que claramente tenía un carácter muy fuerte, tan fuerte que incluso desafió a un emperador, el cual lo terminó exiliando y posteriormente lo asesinó. Y de este relato podemos entender lo importante que es para el estoico el dar el ejemplo a la sociedad y, y la importancia del carácter y la virtud. Y hay que entender también que la virtud estoica deriva de Sócrates. Y Sócrates creía que todas las virtudes provienen del mismo rasgo, la sabiduría. Y la razón de esto es que la sabiduría es la única capacidad humana que es buena en todas circunstancias. Esta sabiduría se puede clasificar en cuatro aspectos que están estrechamente relacionados: sabiduría práctica, valor, templanza y justicia. Esto ya lo hemos visto, pero aún así voy a mencionarlo brevemente. La sabiduría práctica nos permite tomar decisiones que mejoran nuestra eudaimonía. El valor o el coraje puede ser físico y también moral. Y entre sus varias definiciones está la de actuar bien bajo circunstancias adversas. Aunque una definición que a mí me gusta es enfrentar lo que te hace bien y renunciar a lo que te hace mal. Y la templanza. Ah, bueno, la templanza controla nuestros deseos y acciones para que no nos dejemos llevar por exceso, o sea, estar moderando constantemente por el bien. Y la justicia es tratar a los otros seres humanos con dignidad y ecuanimidad y amabilidad. Las virtudes no pueden ser practicadas de manera independiente, no puede ser valiente y desmedido. Y esto es algo que aprendí, yo no lo sabía, que el estoicismo es tan riguroso que no acepta que un soldado que tuvo coraje en una batalla, si es que va a celebrar y bebe en exceso, no es considerado virtuoso, porque a pesar de tener coraje no tuvo templanza. Entonces eso no es virtud. Para los estoicos la virtud es un paquete de todo o nada. Bueno, y más adelante Tomás de Aquino tomaría estas cuatro virtudes y agregaría otras tres que fueron propuestas por Pablo de Tarso: fe, esperanza y caridad, que también podríamos discutirla, que no me parece tan necesario. Eh, y también se habla de unos estudios de ética donde habían sorprendentes congruencias entre budismo, taoísmo, confucianismo, hinduismo, en las que ya estaban las cuatro virtudes también. Y que yo añado porque yo investigué y que los mapuches tienen cuatro virtudes, así que también podrían estar incluidos ahí. Y... Cuéntanos. ¿Ah? Cuéntanos. Ay, pero no me acuerdo los términos, pero sé que estaban las tres de las cuatro. Solo que Aguante. en vez de... Me parece que no estaba templanza. Y en vez de templanza estaba solidaridad. Pero los mapuches tenían cuatro virtudes y también estaban encaminados a convertirse en sabios. No me acuerdo las palabras mapuches para ello, pero era No, bastante dale. similar. Aguante. Y bueno, y en los estudios, además de esas cuatro, estaban dos, una que se llama humanidad y la otra trascendencia. Pero la humanidad, si bien no está como presente como tal en las virtudes, en los estoicos está en la oikeiosis que ya mencioné, que es la idea de expandir lo que sentimos como la simpatía por nuestra familia, expandirla por amigos, conocidos, la humanidad, y también en los animales, según algunos estoicos. Eso lo dijo Massimo Pigliucci, no lo dije yo, por si acaso. eh, Yo te puedo como aportar sí, un pequeñito. A mí me parece todo bueno esto.
pero me parece un poco innecesario, no que lo comentes, sino como en el texto, cuando estaba leyendo y decía, pero Pigliucci, ¿cuál es el objetivo aquí de decir, bueno, la ciencia de filosofía comparada, por ejemplo, hace que esto estas cuatro virtudes estén como en todas partes, y al mismo tiempo quizá la biología evolutiva también nos la diga, y estos son como rasgos universales de la humanidad. Como esa propuesta de los rasgos universales, cuando lo leí a mí me pareció me pareció interesante, pero me pareció más bien como una falta de conciencia, por así decirlo, como antropológica. En el fondo, no sé, hay culturas cuyo sabio eh, que no tienen esta figura del sabio, por ejemplo, sino que tienen la del héroe o la del santo. Y creo que son figuras distintas. Eh, lo que quiero decir es que quizá lo que aquí está haciendo Pigliucci es, de nuevo, con brochas muy anchas, decir, oye, estas cuatro virtudes son universales, cuando quizás no es necesario que sean universales. Eso igual sería una de mis objeciones, como ¿para qué insistir tanto con que son universales si es que quizás no tienen por qué serlo? No sé, hay pueblos que lo importante es, cuyo valor máximo es la familia. Hay otros, la soledad, por ejemplo, o la fiereza en batalla, o decir la verdad siempre, o no sé, manejar el arco y la flecha. ¿Cachai? Que no, son moralidades o valores o virtudes eh, que no calzan en un sistema universal. Y quizá incluso no es necesario que sean universales para que uno como estoico, comillas, moderno o estudiante del estoicismo diga, ya me gustan, porque incluso pueden solo gustarnos y decir, ¿sabes qué? Estas cuatro están buenas, man. No me he encontrado con mejor. Así como dice, ¿cómo se dice? Marco Aurelio dice, si te encuentras con algo mejor que la justicia, la templanza, el coraje y la otra, quédatelas, porque nunca me he encontrado con algo mejor. Eso es un clásico de Marco Aurelio. Nada, que quizá no es necesario. Por ejemplo, es que es un debate, ¿cachai? Porque, el antropólogo que llevamos dentro diría, sí, pues, las virtudes son específicas del territorio. Yo creo que hay un vínculo. Uno cuando lo mira desde fuera podría decir que el sabio mapuche está vinculado con la tierra, y hay un tema con la tierra y como la tierra es un ser espiritual. Pero habrían otros que el sabio en el fondo no tiene nada que ver con la tierra. No hay una connotación místico-filosófica. No se necesita un logos para que hayan otros tipos de virtudes. ¿Son estas mejores que las otras? Bueno, ahí hay un gran debate. Eso. A mí me parece que tal vez acá Pigliucci, más que tratar de argumentar por una cuestión así como de universalidad de estos valores, pareciera más bien como si fuera una cuestión argumentativa, ¿no? Como de engancharte, de decir, bueno, si vas por la biologicista, ¿cómo se dice? Evolutivo, bueno, tenés este argumento. Si vas por el lado de lo cultural, tenés este otro. Pero más como si fuera una premisa de menos que una de más, ¿no? Pero sí, Claro. es tremendo, tremendo tema. Porque es que igual a mí me pasaba, no sé, cuando uno lee textos que son de otras áreas, pero que dan cosas por sentado que son de tu área, no sé, cuando leí de Animales a Dioses de Harari, desarrolla, no sé, el tema del desarrollo de las primeras ciudades, la moneda y los conflictos entre ciudades, no sé, en 4 páginas. Y yo no sé, la teoría sobre la revolución agraria y cómo funciona, no sé, son tomos de volúmenes y es un debate espantoso. O sea, la gente se saca los ojos en el debate. Y ahí Harari lo resuelve en tres paletadas, ¿no? Y quizá, ya, eso me pareció aquí que lo estaba haciendo Pigliucci también. Como, la biología, bueno, la biología lo dice así, así, así.
pero imagino que alguien que sepa de biología dura debe decir, che, ¿qué estás haciendo aquí? Esto es un debate enormísimo. Bueno, eso. Vos, Alfonso, no sé si lo dijiste, pero ¿tenés formación de antropología? No recuerdo si contaste algo. De sociología. Estudié sociología en la universidad. Y he leído harto de antropología, pero no. Uno de mis objetivos de la vida es hacer un máster en antropología eventualmente, pero el COVID, la vida igual. Eso tengo, Ya. Diego. No, sí, estaba pensando, yo también lo veo como Rodrigo, porque creo que en otra parte del libro como que menciona las demás religiones y como que lo que busca, además de estar tratando de simpatizar contigo, como que busca como abrir el abanico y decir, mira, es compatible con todas las religiones el estoicismo, y mira, si eres agnóstico puedes agarrarte de esto, si eres ateo puedes agarrarte de esto. Me parece interesante. Y también, claro, igual uno peca de exigirle un diálogo a un texto. ¿Sí? En el fondo es una tontera lo que uno hace, porque Pigliucci lo que está intentando, como dices tú, es ser amable, ofrecer y abrir. Y uno dice, ya, pero ¿dónde está el debate? ¿Dónde está la pelea? Pelea, Pigliucci. No quiere pelear. No quiere pelear, definitivamente. Ya, voy por el 8. Yo quería decir una última cosa. Dale, dale. Eh, Perdón. en el 7 no, está bien. Pigliucci como que hace este guiño de que, oye, generalmente el carácter es un asunto de derecha y como que lo circunscribe al contexto gringo y dice como republicanos y demócratas. Cuando lo leí dije, bueno, esos dos de derecha en el fondo, son partidos de derecha, o sea, no izquierda en Gringolandia, a pesar. Y, y claro, yo quería como puntualizar un poco esto. ¿Por qué se dice que la ética la ética del carácter o la ética, bueno, eso, de la virtud es un asunto de derecha? Yo no lo sabía. Cuando empecé a investigar en internet, me acuerdo, justo para las elecciones, yo estaba ahí como ética de la virtud, buscando, y de pronto mis comerciales de YouTube, todos eran de partidos de centro derecha. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Me volví de centro derecha. ¿Qué pasa YouTube? ¿Qué me lees? Y claro, empecé a buscar, y claro, por dar en resumen, no voy a extender. ¿Por qué el carácter es un asunto de derecha? Porque típicamente se resuelve como un individualismo, como que el sujeto siempre está en condiciones plenas de decidir. Y que este carácter, o no sé si alma, pero en el fondo carácter o voluntad del sujeto, siempre es leído como descontextualizado. Entonces cuando uno dice, no sé, el criminal, uno dice, bueno, ese criminal debería ser castigado. ¿Por qué? Porque su voluntad lo llevó a hacer este tipo de cosas. Entonces, de algún modo su alma está corrupta o su voluntad es contraria al bien común. Y claro, una lectura que no se centra en el carácter ni en la voluntad del sujeto, sino en los procesos sociales externos, no diría que este sujeto siempre decide, como en este individualismo, sino más bien hay fuerzas sociales que nos llevan a decidir cosas. ¿Sí? Y esto, comillas, como que le quita peso a la fuerza de la voluntad, que es uno de los grandes argumentos de la ética de la virtud. Porque, no sé, cuando uno dice, nada, me imaginaba como un pueblo minero, hay un solo dueño de todo y sus trabajadores no ganan nada. Bueno, los trabajadores van a robar en el fondo. Es casi un acto de venganza, porque si están recibiendo muy poco, no es, si todos los trabajadores ganan increíblemente bien, dudo que les roben mineral, que es que lo revenden a precio ínfimo afuera, ¿no? Son las condiciones sociales las que nos llevan a tomar ciertas decisiones. Entonces, este sujeto, que en la ética de la virtud, de derecha, el carácter estaría, o este individuo con carácter estaría descontextualizado, o sea, fuera de tiempo y lugar,
no sé si decirlo de izquierda, pero en la otra vereda uno diría, no, pues el sujeto requiere estar contextualizado. El sujeto siempre, si va a tomar decisiones y su voluntad se va a ejercer, hay clase, raza, etnia, religión, edad, no sé, si es zona urbana o rural, su ideología política, etcétera. Como que el sujeto, para valorar estas decisiones que se están tomando, necesariamente tenemos que hacer inscribirlo en un lugar. Entonces, una ética, generalmente, de derecha sería una ética individualista, cada quien es libre y siempre toma una decisión, y si tú cometiste un crimen es porque es toda tu voluntad y por tanto toda tu responsabilidad. Y por el contrario, una ética sería más colectivista, no sé si llamarla de izquierda, pero de otro lado uno diría, uno lleva, no sé, por el estallido social que se llevó en Chile. ¿Sí? ¿Por qué la gente fue a marchar y a destruir todo? Quemaron los medios, o sea, se perdió una montonera, bueno, son las circunstancias. Hay un gran malestar profundo que se llevó y derivó, como en muchos otros países, cuando mataron a George Floyd en Gringolandia, televisadísimo. Quemaron, no sé, Macy's, quemaron todas estas tiendas gringas. Y uno dice, oye, pero si mataron a un tipo, ¿por qué ellos están haciendo más violencia? Son irracionales, diría el hombre de derecha. No, porque centrado en el carácter y la virtud. Ya, lo que aquí quiero, como estoy señalando simplemente es como un nudo. ¿Cuál es la solución del nudo? Es decir, bueno, el carácter no es una cosa eminentemente de un discurso de derecha. Uno puede, contextualizando, y por eso es importante tener como una física, en un sentido como estoico clásico, pero sería como una lectura de mundo, que eso es lectura del mundo social, lectura del mundo intrapsíquico, o sea, del sujeto, y también una lectura del mundo natural. O sea, no podemos esquivar el asunto del calentamiento global y cómo la sequía que nos viene en 10 años más va a derivar en que nos matemos, no sé, a palos. O sea, es la locura. Y entonces, inscribir el carácter en un contexto más grande. Quitarle no sé, a una lectura conservadora de la ética de la virtud, incorporando factores sociales externos. Lo que liberaría, eso, en definitiva, liberaría la ética de la virtud. Como se propone en muchos lados actuales. A mí no me quedó nada claro a qué se refiere con carácter en este texto. O sea, no me puedo dar cuenta, no sé si es porque es algún aspecto tipo como si dijera la personalidad, el carácter, debo tener alguna confusión por el uso vulgar de los términos, como decir esta persona tiene tal carácter, no como que no alcanzo a penetrar en el sentido, porque por ejemplo Yo, en esto que comentabas vos recién, yo pensaría, pensando en el sentido vulgar, hace falta mucho carácter para salir a prender fuego cosas ante una injusticia, ¿no? Como eso podría ponerlo en esos términos. Pero no me queda claro entonces bien qué es, a qué se refiere o de qué hablamos cuando hablamos de carácter. está bueno, yo no tengo una respuesta como de texto. Diego, ¿tú tienes una respuesta de texto? Yo puedo como improvisar, No, pero también lo pensé. yo pienso, yo, si yo tengo que responder algo, tendría que retraer hasta Epicteto. Y en Epicteto se usa esta idea de carácter. Me gustaría tener el griego y dónde está, pero lo voy a buscar para la próxima semana. Pero en general, lo que cuando se refiere a carácter, se refiere a la voluntad, a todo lo que es mío propio. Y eso incluye mis opiniones, mi capacidad de decidir, a lo que le tengo miedo, y lo que deseo, y en general, y es el gran tema del estoicismo, el uso apropiado de las representaciones. Y eso ¿qué es eso? Lo podemos conversar en un instante. Pero el carácter tiene que ver con quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que está dentro de ti? Entonces, un carácter puede ser un carácter, o sea, dividiendo, puede ser cobarde o puede tener coraje. Puede ser con templanza tu carácter o no, o no sé cómo se llama, intemplado, no sé cómo se llamará. Pero, Destemplado. o voluptuosidad usan la traducción españolísima, como que eres caído en la voluptuosidad. Y así, se tiene que ver con el sujeto, el carácter.
Ya, voy con el 8. Pero no, no tengo una definición de... No tengo una Pareciera, definición de texto. pareciera como que se refiriera a algo que uno creería que es lo que, justamente lo que decías vos, ¿no? Que, que es lo que uno creería que es lo que no existe, que es que uno no puede estar en el vacío. Quiero decir, esto que decíamos, ¿qué tanto hay en mí que no tenga que ver con mis propias circunstancias, ¿no? Con el lugar donde nací, la clase social, color de piel, etcétera. Eh, Parece, o sea, creo que me puedo dar cuenta, pero es como rara la idea. Mira, citando a nuestro gran prócer Will Johncock, en el capítulo 1, Perdón. el amigo distingue, usted se ríe, yo creo que él debe hacer chiste cuando hace clase. Hola, soy Will Johncock, se pueden reír, tienen 30 segundos, después comenzamos la clase. Hace un silencio, 30 segundos, y después continúa. Ya, el amigo Will Johncock inicia su libro con esta comparación. Dice, Durkheim, que es un sociólogo, el padre de la sociología y la antropología, donde él dice que el sujeto, o quien uno es la interiorización de la sociedad. Todo lo que uno finalmente no es nada salvo tu circunstancia. No hay subjetividad, en el fondo. Como que uno es comillas, se usa como, usar palabras como de la vida cotidiana, como que somos marionetas, no nos damos ni cuenta. Y John Cook dice, mira, la sociología moderna te dice, hay muchas cosas que, la sociología clásica te diría, aquella cosa que tú crees que tú eres, en el fondo son solo tus circunstancias expresándose. Fin. No hay individuo. Por oposición, Epicteto te dice, man, hay infinitas cosas que no dependen de ti, infinitas cosas, pero hay un par de cosas que sí eres tú mismo. Y eso es tu capacidad de tomar decisiones, la voluntad. Y esa capacidad de tomar decisiones, ¿quién la ejerce? Yo creo, o sea, por usar la palabra que estamos buscando ahora, el carácter. Es uno el que toma la decisión. Y claro, lo interesante del capítulo, los invito a leerlo, es hasta qué punto hay fuerzas sociales que ejercen una sobrefuerza sobre mí. En mi barrio escuchaban cumbia, mi papá baila cumbia, escucho todo el día cumbia. ¿Cómo no voy a bailar cumbia? ¿Sí? ¿Cómo no lo voy? ¿Qué es eso? Pero a veces uno toma decisión y dice, ¿sabes qué? La cumbia no es lo mío. Lo mío es el tango, lo mío es la otra cosa. A veces, ya sea por oposición, ya sea por, no sé, rebeldía o por querer ser distinto, etc. Hay un espacio donde uno dice, mira, o siendo más estricto, así como asuntos como el machismo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto el machismo y la violencia hacia las mujeres es justificable? Porque, bueno, los hombres son así, viven en el patriarcado, todas las fuerzas sociales los imprimen en ellos todos estos deseos y búsquedas que significan desvalorar a la mujer. Y ahí aparecería Epicteto y diría, no, no, cabrito. Ahí, si bien hay fuerzas sociales enormes que ejercen fuerza sobre nosotros, siempre está la capacidad de tomar decisiones. ¿Hasta qué punto yo doy mi asentimiento a estos relatos que se me entregaron? Y ahí sí soy responsable. Porque si no, somos marionetas. Y no, el estoicismo dice, no somos marionetas. Estamos en peligro de ser marionetas, sin duda. Pero ahí está la voluntad, Gabito. Tú puedes tomar tus propios... Y esto de la marioneta lo uso, no es caprichoso. El mismo Marco Aurelio usa la figura por lo menos 3 veces. Sí. El ser una marioneta. Tomar tus propios hilos y usar tu cuerpo. Yo creo que ahí está el carácter. Eso. Pero yo lo entendía como marioneta, como esclavo de los deseos, pero en este caso sería como esclavo del entorno. Es que si lo leemos en un sentido contemporáneo, ¿de dónde vienen estos deseos? O sea, ¿cachai? Uno no... Desconfían de sus deseos. Es que claro, ¿de dónde viene esta estupidez de tener 4 autos, no?
Todo el mundo quiere tener otro auto. O sea, como si alguien tuviera uno, bueno, pero tener más autos, ¿no? Otra vivienda, o la ropa más linda. ¿Caché? Y Ahí, si... Dale, no. No, es que hay procesos biológicos, sin duda, como la necesidad de distinción. Está ahí, o sea, intentar ser único es un tema enorme, enorme. Ser único porque somos distintos y mejores, vamos a tener más sexo, o vamos a tener más hijos, la descendencia, bla, 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 la biología, de la que no me manejo muy bien, pero quizás estoy usando mal, lo más probable. Pero, ¿qué hace uno con aquella cosa que se nos entrega? Con esos deseos que se nos imprimen. Eso. Y es muy difícil, ¿eh? En un mundo lleno de tecnología y como inundado de mercancías y propaganda de mercancías. O sea, que Diego no pueda vivir si no toma bebida, o sea, a mí no me asombra. La quiero dejar. No, pero claro que la quieres dejar. O todo el mundo comer carne. Qué gran tema. Alfonso, O el que hay una frase que no sé quién la dijo, pero siempre me la recuerdo, que dice, yo soy yo y mi circunstancia. Pero para Epícteto solo sería yo soy yo, ¿no? No. Epicteto, o sea, estamos trayendo a Epicteto 2000 años al futuro, o sea, estamos haciendo trampa. Ah, ya, perdón. Pero Epicteto diría, pero no, nada que perdón, muy bien. Y Epicteto diría, yo soy yo y mis circunstancias, sin duda. O sea, yo soy yo y mis circunstancias. Esto de una ética de la virtud descontextualizada es una imaginación, es una entelequia, es una cosa que no existe. Con lo que decíamos antes. Por eso hay una ética de la virtud, comillas, conservadora. El sujeto que comete un crimen es inmoral. Fin. No, que es lo que haría la ciencia social, se preguntaría, bueno, ¿qué es un crimen? ¿Por qué llegaron a ser criminales? ¿Qué tipo de personas son los que cometen crímenes? ¿Por qué los pobres cometen crímenes? ¿Cuál es la distribución del ingreso que los llevaron a buscar? Etcétera. Es toda una otra lectura. Para responder puntualmente, Epicteto diría, sí, soy yo en mis circunstancias, pero ahí Epicteto diría, pero hay que ser bien ordenado, porque las circunstancias existen y siempre vamos a estar atrapados en ellas. O sea, no hay sujeto que esté fuera del mundo. Estoy inventando un diálogo de Epicteto, pero es lo que creo que Epicteto diría. Estamos siempre inscritos en el mundo, pero ¿qué hacemos con eso que se nos entrega? Bueno, ahí está el carácter, ahí está la voluntad. En el fondo, hay una sequía aquí. ¿Sí? ¿Voy a robarme agua de mi vecino? Es una circunstancia. ¿Voy a robar el agua de mi vecino para cultivar mi campo? No. Tengo que buscar la armonía, conversar con el vecino, distribuirnos mejor el agua, preguntarnos las causas del por qué hay menos agua, luchar contra ellas en conjunto, etc. ahí me Pero parece que remite a uno de los ejemplos que aparece después en los modelos a seguir, porque dice, no tenemos que juzgarlo con la vara de ahora, sino en su propio momento histórico. Y ahí me acordé del tema este de no haber sido una persona corrupta. No me acuerdo de cuáles de los personajes de las que habla se refiere, como que fue incorruptible o fue un funcionario Catón, honesto. Catón el joven. Y él hubiese dicho, yo en mis circunstancias también me convendría haber sido corrupto, pero no lo fui, ¿no? Digamos, capaz viene un poco por ahí. Quería también leer lo de Jordi Ugaz, porque creo que después el chat no queda en la grabación, que Jordi Ugaz dice, en psicología el carácter es aquello que se aprende en el proceso de socialización, el temperamento es la parte biológica que influencia la conducta y la suma de ambos da la personalidad. Pero en el libro no me queda claro a qué hace referencia. Está bien, gracias por el aporte y estamos en la duda. Pero pareciera, ahí me gustó como una idea, ¿no? Como pensar, el carácter es eso que me permite a mí escapar un poco de ese condicionamiento de la circunstancia. Sí. Para hacerlo correcto, podría ser, ¿no? Está bueno. El carácter es que se aprende en el proceso de socialización. Claro, ahí habría que preguntarse, este proceso de socialización, ¿cuánta libertad le da al sujeto? Porque
una lectura como mecanicista diría, no, lo que se aprende en el proceso de socialización, que es como la sociología hasta como en los años 30, 60, uno es simplemente sus circunstancias. La clase social, por ejemplo, el gran descriptor de conductas. ¿Quién es ese? Uno usa como clase social y ya sabéis más o menos quién es. Y bueno, eso se rompe en los 60. Y aquí está, el temperamento es parte biológica que influencia la conducta. Está bueno, igual. Ahí me declaro ignorante. Mi asunto aquí es, más allá de una psicología moderna, que es súper interesante, sí subrayaría que el carácter es lo único que tenemos y ahí radica nuestra libertad. Eso. Parece que Diego Bonifaz ha desaparecido. Sí, no, y es que Ah, pienso en carácter y pienso como en 5 frases de Epicteto o Marco Aurelio, pero no sé definirlo bien. Em, hay una. Siempre se me dan los nombres de. Hay una historia que contaban. Parece que no sé. Estoy leyendo un estoicismo, algo de un algo Brennan. Tendría que buscar el nombre de él. Y parece que ahí estaba esta historia de. Estalló el monte Vesubio y había un hombre con su tío, y estas son cartas que se escriben, esto es un documento arqueológico de verdad. Y el sobrino dice que apenas estalló el monte, el tío dice, tomen, que es un hombre adinerado, tomen la barca y vamos a la ciudad, porque tenemos que rescatar a nuestros conciudadanos. Y todo el resto lo miraba así como, bueno, estás loco, y como lo que hay que hacer es huir, en el fondo. Si, ¿quién sabe qué demonio va a aparecer por ahí, por el volcán? En el fondo, esto es la destrucción. Que él dice, con tranquilidad, siendo ya viejo, sabiendo que corría un riesgo enorme, no, vamos y tenemos que salvar a nuestros tíos, primos, amigos, etc. Toma la barcaza, se dirigen hacia el pueblo y el caballero fallece en el proceso. Y el sobrino como que admira, por supuesto, el carácter del tío. Eh, no, cosa que él no habría hecho. O sea, es como la confesión que hace el tipo en su carta. Como yo, o sea, yo me voy. Yo tomo todas mis cositas y soy rico en el pueblo siguiente. Y este tío, que era muy adinerado, dice, no. Aquí hay que actuar con virtud. Es ahí el carácter, creo. ¿Cómo enfrentas el mundo? ¿Qué es el carácter? No tengo definición, pero se puede reconocer. tiene que ver con la autenticidad también, ¿no? Que ahí entramos en otro problema, Ah, ya. que es ser auténtico, hay un yo verdadero, yo no sé, estamos en un asunto difícil. Ya, voy al 8 finalmente. Ya, esta es una palabra muy crucial y se refiere a la amatía, Así es. que siento que la entendí, pero no sé las implicancias que conlleva la diferencia. Así que espero descubrirla con ustedes. Esto es algo que ya hemos hablado en las meditaciones, y creo que antes también, con el Enquiridión, creo. Que en el estoicismo nadie se equivoca a propósito, hagamos lo que hagamos, creemos que es lo correcto que debemos hacer, y de acuerdo con el criterio que hemos desarrollado o adoptado, eh, establecemos la acción correcta. Eh, Se menciona a la filósofa alemana Hannah Arendt, que estableció un argumento muy similar a lo que tenían los estoicos, y Hannah la llamó la banalidad del mal, en donde el mal con frecuencia es el resultado de falta de reflexión. Los, eh, las personas no quieren hacer el mal y desde luego no se ven a sí mismos como malvadas. Esta gente tiende a seguir la opinión general sin un análisis crítico e incluso a veces están convencidas de que hicieron un gran trabajo. Y esto se da cuando Haran investiga a un Obersturmbannführer, que es un teniente coronel alemán nazi al que estudió, y él decía estar orgulloso de la eficiencia con la que trabajaba sin importarle que el resultado de su labor fuera la muerte de cientos de miles de inocentes.
Así que muy brígido. Y la idea nuevamente de la apatía proviene de Sócrates. Las personas no hacen el mal a propósito, la hacen por ignorancia. Y en un sentido filosófico, la maldad no existe, pero sí existen las cosas realmente malas. Hay una frase de Platón que es la ignorancia es el único mal y que al parecer fue mal traducida, porque la traducción más precisa vendría siendo, en vez de ignorancia, que sea amafía. Entonces, la amafía es el único mal, aunque el mal no existe, entonces no sé. Pero la amafía es falta de sabiduría y falta de conocimiento de lo que es bueno para la persona. Entonces, la gente comete el mal no por ignorancia, sino por falta de carácter, de virtud, de sabiduría. Hay personas inteligentes y sabias como Pericles, y hay personas inteligentes y con falta de sabiduría como Alcibiades. Son los ejemplos que dan. Y Robert Musil también aporta con otros conceptos como la estupidez honorable, que proviene de una capacidad natural, y la estupidez inteligente, que es mucho más siniestra, y que yo creo que esa es la que tenían los oficiales nazis, y Piglucci también se la atribuye a los fanáticos religiosos. Y otro concepto clave es la disonancia cognitiva, que es un estado psicológico muy incómodo que tiene lugar cuando alguien es consciente del conflicto entre dos opiniones que cree que son igualmente ciertas. Yo me acuerdo cuando vi este concepto, lo vi en un ejemplo que me gustó, que es cuando los detectives interrogan a un sospechoso y le empiezan a hacer preguntas cada vez más directas o más incómodas, o como ¿qué pensó tu mamá? ¿Qué pensaría tu mamá si hiciste esto? Hasta tal punto que la disonancia cognitiva empieza a aumentar tanto, tanto, tanto que hasta colapsa y se manifiestan de diferentes formas en el cuerpo como culpa, y los sospechosos se confiesan. Y otra cosa que me parece importante, o sea, interesante, dice Michael Shermer, dice que a mayor inteligencia mejore la racionalización de las fuentes de sus disonancias cognitivas. Y, y esto se puede ver como en algunos conspiranoicos, que pueden justificar elocuentemente las falencias de sus teorías. E incluso pueden persuadir a gente. Y la conclusión que quería, voy a leer la textual de aquí, del texto. El que hace el mal no comprende que en primer lugar y por encima de todo se está haciendo daño a sí mismo porque sufre de amafía, falta de conocimiento de lo que es realmente bueno para él. Y lo que es bueno para él es lo mismo que es bueno para todos los seres humanos, según los estoicos, aplicar la razón para mejorar la vida social. En lo que se refiere al resto de nosotros, recordar que la gente hace cosas malas por falta de sabiduría no solo es un recordatorio para ser compasivos con los demás, también nos dice constantemente cuán importante es aumentar la sabiduría. Y les dejo como esas dos preguntas que también las encontré buenas y que creo que ya la habían planteado cuando leímos Meditaciones. Que casi este concepto nos hace responder de forma pasiva al mal o como que lo estamos excusando. Eso. Yo tengo, bueno, buena, yo quisiera subrayar un par de cosas que dijiste, como acentuar. Esto, ¿se acuerdan que está la disciplina la del deseo, la del asentimiento y la de la acción? Entonces, Pigliucci, hasta donde vamos, todavía no me explica por qué es la acción, cuál es la disciplina de la acción, dónde viene. Me dijo que hay un carácter que toma decisiones. Está bueno, pero ¿cómo funciona? Aquí, claro, yo quisiera complementar un poco. Lo que dijo aquí Diego es esto que es súper, es clarísimo. Dije, uno actúa, así lo dije yo, uno actúa porque nos parece correcto o justificado hacerlo así. Entonces, uno siempre actúa porque cree que el mundo es de esa manera. Si alguien, bueno, si estoy en clases y un alumno, no sé, bosteza, me está faltando el respeto y voy a demostrarle que está siendo grosero, ¿no?
Aquí el estoicismo dice, ya cabrón, pausa. Porque me estoy enredando un poco, pero voy bien, miren. Uno actúa porque nos parece correcto o justificado hacerlo así. Este chico bostezó, yo me ofendí. El estoicismo te dice, cabrón, el tipo bostezó y tú te ofendiste. ¿Qué hay entre medio? ¿Qué es lo que hay entre medio? Y uno le responde al señor estoicismo, tiene razón, ahí está el carácter. Bueno, ¿qué es el carácter? Como dijimos recién, la capacidad, la voluntad, como dice Epicteto, el uso apropiado de las representaciones, categoría que hay que explorar. Si yo lo tendría que decir como en resumen, es que es la lectura del mundo que estamos haciendo. Si yo leo que el tipo bosteza y en mi mente, cuando yo estoy hablando y alguien bosteza, eso es una ofensa, el estoicismo me diría, tranquilo, calma, lleva esto a la tabla de lógica de verdad. Así de estricto. Si tú lo lees, si uno lee en Epicteto insiste harto en eso. Entonces, por ejemplo, yo diría, cuando estoy haciendo clases, si alguien bosteza, me ofende. Esa es la proposición 1. Proposición 2. Si alguien me ofende, yo debo enojarme. Proposición 3. Alguien bostezó. Conclusión, me ofendo. Entonces, y aquí Epicteto te diría, bueno, repasemos esas líneas. Repasemos. Cuando alguien bosteza en clase, eso es una ofensa. Primera cosa, eso ya lo podemos poner en duda. No hay una correlación entre uno y otro. Eso es un invento tuyo, Alfonso. 2. Si alguien te ofende, me está haciendo un daño. No sé qué dije, pero lo voy a decir de nuevo. Si alguien me ofende, me está haciendo un daño. ¿Qué es eso? Diría Epicteto, o el estoicismo. ¿Qué es eso de que alguien me ofende está haciendo un daño? Se pone en duda. 3. Cuando se me hace un daño, me enojo. ¿Pero qué es eso? Conclusión, me enojé. El amigo Epicteto te diría, aquella cosa, esto me parece correcto o justificado, ese es el ámbito de reflexión del estoico. Y disculpen que me alargue un poquitito, pero creo que vale la pena. Ese es el uso correcto de las representaciones. ¿Por qué? Porque las representaciones pueden ser de 3 tipos. Verdaderas, las catalépticas, no lo vamos a explicar, pero son las verdades verdaderas, por así decirlo, que el bien es el único, que la virtud es el único bien, hay cosas que dependen de mí, cosas que no, la razón es el instrumento para interpretar el mundo, hay verdades. También hay falsedades, como por ejemplo, miras para afuera y es de noche y alguien te dice es de día. Bueno, eso es falso. Otra cosa falsa, cuando alguien te ofende tienes que enojarte. Eso es falso. Eso no es una verdad verdadera. Verdad verdadera, falsedades, y hay una intermedia. Las cosas que todavía no sé si son verdad o falsa. Y esas, el estoicismo te dice, flaco, el epogé. Si no sabes si es verdad o falso, distancia. Porque todavía no puedes actuar, no sabes. No lo puedes meter en tu tabla de verdad. Y si actúas sin una tabla de verdad, estás actuando irracionalmente, al azar y sin objetivo. No seas menso. Aquí, ya, para cerrar nomás, me voy a tomar un breve. Hay una categoría que creo es súper útil en este caso, es la de aporía, ¿no? Cuando Sócrates conversa con el que sea, parece que era Minos, y Minos como que le dice, bueno, definamos sabiduría, si no me equivoco, o virtud, bueno, definamos sabiduría. Y Sócrates dice, no, yo no, en el fondo nunca define sabiduría. Minos se enoja y es como, oye, esta pregunta sobre la pregunta sobre la pregunta, a mí me aturde, aporía, y no puedo actuar. Me aturde y no sé qué pasa, y no me gusta. Esa es una disonancia cognitiva. No tengo, porque creo cosas paralelas y no sé cuál es verdad. No, ¿qué hago? Y Sócrates baila cumbia. Sócrates dice, las aporías son lo mejor que existe, porque reconocemos que no sabemos cuál es la verdad. La aporía es terrible para Minos, parece que era Minos, y para Sócrates es la normalidad.
porque, bueno, es un sabio. Aquí quiero ir con esto. Si alguien bosteza cuando estoy haciendo una clase, a veces nos va a pasar, porque no somos Sócrates, que vamos a quedar como impávidos. No sabemos cómo reaccionar, porque estamos haciendo el ejercicio mental. El bostezo en clase es un ejemplo nomás, pero cuando estamos en, no sé, alguien me pregunta algo y, ¿qué es esto? ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¡Oh, terrible! Ese dolor, esa aporía, es lo que uno tiene, en el fondo, resistir. Y por eso el campo es el ámbito de la filosofía, el ámbito de la reflexión estoica. Resistir ese dolor, que es lo que uno quiere evitar, porque evita la disonancia cognitiva. No sé qué es la verdad. Y quizá creo cosas paralelas. ¿Qué hace uno normalmente? Como dijo el amigo Sherman, uno usa su razón para racionalizar y justificar tener dos ideas paralelas que son verdad y no entran en conflicto. No. La terapia incluso. La terapia se trata de eso, de demostrarnos que creemos cosas conflictivas, llevamos una vida en conflicto, pero que no queremos hacernos cargo de que creemos cosas opuestas. El estoico, y por eso me encanta que esto es como una autoterapia, por así decirlo. El estoico dice, ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Cuáles son las ideas que justifican mi acción? ¿Hay alguna de estas que sean falsas? Entonces, no lo sé. Bueno, entonces, inacción, por mientras inacción, hasta que sí sepa cuáles son las verdades. Y que adecue mi accionar a mis ideas, porque si no estoy siendo un hipócrita. Eso. Nada más la frase de Epicteto que habla sobre eso, para ya hacer un resumen de lo que dijo Alfonso, es: no dejes que la intensidad de la primera impresión te arrastre al golpearte. Genial. Responde así cuando llegue. Espérame un poco, impresión, deja que vea quién eres y qué representas, deja que te ponga a prueba. Básicamente todo lo que dijo Alfonso, solo que en una frase ahí para hacerles el resumen. Y después entonces en la terapia cognitivo-conductual, y poniendo el ejemplo del bostezo, el estímulo que sentiría Alfonso al ver un alumno bosteciando pasa por un filtro que es la interpretación, que es lo primero que él va a sentir. Si me está faltando el respeto, va a tener una emoción. Y después, si tenemos ese carácter, que todavía no lo hemos definido, pero sí lo tenemos, va a pasar lo siguiente: la emoción me va a llevar a un análisis y ese análisis a una respuesta. Si no tuviese ese carácter, esa emoción que tuve, la interpretación del bostezo, me va a llevar a una reacción. Posiblemente le llame la atención al pobre alumno que simplemente lo que necesitaba es un poco de oxígeno en su cerebro. Está bueno. Sí. Sí. Yo quisiera subrayar un par de cositas más. Me gusta eso, uno obra mal porque usamos o tenemos juicios poco razonables sobre el mundo, sobre yo o sobre otros, los cuales nos llevan a cometer actos en contra de otros. Entonces, Epicteto diría, y ahí estamos en contradicción, no estamos en armonía con el mundo. Por eso dice, todo error es un conflicto, ya sea conflicto contigo mismo, porque tienes ideas que están contrapuestas, ideas o ideas irracionales que se oponen a la razón, o una mala lectura de la circunstancia. El chico quería más oxígeno. Se quedó toda la noche leyendo el texto para la prueba de hoy día, quién sabe. Sí, al final siento que hacemos malas acciones o actuamos de cierta manera porque si estaríamos equivocados, por ejemplo, a la interpretación de las otras personas, podría ser que yo esté como en la caverna de Platón, solo viendo una parte y no todo el análisis. Por ejemplo, cuando leemos a Séneca sobre la ira, realmente ya ahí empezamos a salir un poco de la caverna y entender que la ira hay que llevarla por un caos y no necesariamente explotar, ¿verdad? Hay que llevarla ahí. Entonces, si no tuviese a Seneca de referente o a alguien que me diga que la ira es mala, posiblemente yo reaccione explosivamente. Entonces, no, como no tengo la evidencia de que la ira es mala, yo lo sigo haciendo. Y en el momento en el que salga un poco de la caverna, ya posiblemente no lo haga. Entonces,
creo que eso era como el fondo de siempre aplicar la sabiduría, y la sabiduría al final es como ir conociéndose. Al final, en este tema del estoicismo, pues nunca se termina nunca hay un final como tal. Entonces sería menos, habría que hacer un análisis de qué hace 2 años, qué hubiese pensado Gabriel y qué hubiese pensado hoy sin el estoicismo, que tal vez soy un poco más de hacer ese filtro, de saber por qué viene un pensamiento en mi mente y tengo que gestionarlo, por así decirlo, pasar como un pequeño filtro. Hace 2 años tal vez me faltaba la sabiduría y ya ahora tal vez no seré muy sabio, pero por lo menos hago un filtro. Súper bueno. A mí este capítulo me genera la pregunta, a ver qué piensan ustedes, de por qué está puesto en esta parte de la disciplina de la acción. Porque en toda la redacción del capítulo, como que se refiere a este concepto, la amatía, refería a otras personas, ¿no? Como, pero no alcanzo, no sé si eso está a propósito, como en un sentido pedagógico, para no decirnos a nosotros de nuestras propias cosas que no nos damos cuenta, o no me doy cuenta bien ahí, digamos, salvo por el último párrafo que dice que en definitiva lo que busca fomentar por ahí es esta respuesta de la compasión, ¿no? De entender que las otras personas no hacen el mal queriendo ser malas, sino justamente por estar equivocadas. No sé si es por ese lado o si ustedes lo ven por otro, aparte del que dijiste. Pasa que ponele, esto que dijiste vos, Alfonso, que me pareció muy valioso, muy válido, lo de las tablas de verdad, eso yo creo que no lo leí en el texto. Es que no está. No está, ¿no? No. Pero si Pigliucci está bueno el cómo ser un estoico. Está bueno. Está bueno. Pero el estoicismo, yo creo que esto es una invitación al estoicismo. Y cuando yo lo leía, había párrafos y yo decía, pero amigo, aquí hay una enormidad de cosas que deberías estar diciendo. Pero no las dijo. Igual hay un tema editorial, a veces la gente que es súper, que es nada, éxito de venta, firma contrato y tenés que sacar un libro cada cierto tiempo y Pero sí, nada. hasta el nombre es como de marketing, porque uno no puede ser estoico. Sí. Entonces yo disculpo, Pigliucci es un capo, o sea, gran valor. Y lo disculpo de todo. Está libre de penas. Pero este capítulo, o estos 4 capítulos de la disciplina de la acción, a mí no me quedan nada claro. O sea, y creo que es pecado de la casa editorial, de la pluma del amigo Pigliucci, quizás la traducción, quién sabe. Pero pudo haber estado mejor. 2 estrellitas. Es que tenía otro objetivo, si quería enganchar. A mí me enganchó por lo menos. Pero eso, por ejemplo, de la tabla de verdad, eso es, uno lo encuentra, a mí me parece chistoso. Cuando yo lo leía en Epicteto, era como, oye, claro, voy a tener que aprender lógica ahora. ¿Hasta cuándo? Libérame. Pero no es necesario. Todos tuvimos lógica en algún momento y podemos, como, de esos pequeños retazos, rescatar cosas. Y Epicteto como insiste mucho en eso, como la capacidad, esto de que usemos la razón para hacerle bien al mundo, buena. ¿Qué es usar la razón? Amigo, la lógica es el instrumento de tu razón. Razonar ordenadamente. Pasemos por la tabla de lógica. Y eso, insiste, por ejemplo, que hay muchos capítulos de Epicteto donde dice, y si tú presumes que esto es verdad, es decir, tienes la premisa 1, tienes que quedarte con la conclusión necesariamente. Y eso es coraje. Porque si te quedas con la conclusión y es mala, tienes que tener la valentía de darte cuenta que tienes la primera entrada, la statement primera es falsa. Tiene que ser falsa. Y no nos quedemos pegados, dice. Eso igual me gusta mucho. Nada, un gran valor Epicteto. Me gusta mucho Epicteto. Es muy ordenado, muy, muy ordenado. 2000 años antes. No, me encanta.
Sí me gustaría también recuperar la pregunta que hizo Diego de cómo esto no es una excusa para justificar, ¿no? No sé si... Bueno, esa pregunta, ¿no? La que planteó Diego, que me cuesta pensar bien cómo es la respuesta. No se me ocurre. Es que el mal en sí, es que el mal en sí no es una cosa. No es una cosa, es una idea. Cuando uno dice el mal en sí, eso no existe. Son actos malvados, puede ser. Está bueno, pero cuando... En un sentido teológico, sí, tiene que existir. Si Dios es bueno, entonces hay una oposición. Y ahí está Dios de por medio, entonces ahí yo ya no puedo discutir. Está bueno. Si hay Dios, entonces existe el mal. Está bueno. Pero si no, no existe el mal en sí. Pues. O sea, Está, el estoicismo, el yin yang, no existe. Sería como todo bueno. No, o sea, No sé en cuál, perdón, en cuál lectura fue que la vimos, que en la naturaleza la maldad no existe porque nadie pone la diana para justamente fallar. O sea, así en la naturaleza no hay maldad. Lo que sí hay son actos malos, por falta de sabiduría. tal cual. Diría ¿cómo se llama Aristóteles? Uno no es malvado, sino que al no desarrollar tus plenas capacidades racionales de hombre bueno, de colaborador, racional y de son político, no estamos hasta el tope de lo que tú puedes llegar a ser. Entonces, actúas subóptimo. El óptimo es el bien, el subóptimo, bueno, es el mal, pero el mal en sí no existe. ¿Sí? pero creo que aún no responde la pregunta porque no hace como ser más piadoso. ¿Cómo vaya a juzgar a alguien si no es malo, se equivocó? Mira, un ejemplo concreto. Aquí en Chile hay hay muy poco oportunidades de comprar chocolates como free trade, non-exploitation, entonces como muy europeos, que es como que uno tiene estas brands que son free, esto no estaba hecho por niños, Ah, ya. le pagamos bien a los campesinos, somos la bondad del capitalismo, la hicimos. Páguenos 6 veces el valor de la barra, ¿no? Eso es un tema que en Europa hay, imagino que en tiendas aquí pituca, fresa, no sé cómo le dicen en otros países, de Chile han de haber estas como barritas, free trade, bla, 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 que cuestan mucho más. ¿Qué quiero decir? Estas barritas free trade valen 6 veces más porque se encargan de que niños no las hagan, de que no hayan niños involucrados. Pero yo compro un chocolate que vale 6 veces menos, un sexto del valor. ¿Por qué? Porque, bueno, no tengo el dinero, no estoy preocupado, bla, 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 pero si soy estricto y hago la reconstrucción de la producción de este objeto, de esta mercancía, chocolate, ahí hay niños que están trabajando. ¿Cachai? Ahí hay campesinos que están siendo explotados. Ahí hay una destrucción del medio ambiente. O sea, esto está mal. ¿Soy yo un sujeto inhumano, digo? ¿Eres tú? ¿Somos malvados al usar computadores cuyo hay un metal que es azul? Él... no importa. No importa. No me acuerdo. Hay un metal que se saca Cobalto me como sale. el cobalto, gracias. Cobalto van los microchips de las computadoras. El cobalto, está archiestudiado que el cobalto se sacan en países de África, entre ellos Nigeria, que no me acuerdo, sin duda deben haber otros, y hay un mercado oficial del cobalto y un mercado pirata del cobalto que lo compran los chinos. Hay muchos reportajes, y he leído reportajes de gente que dice, bueno, yo fui a las minas de cobalto, es espantoso,
Hay unas cofradías que explotan a la gente, entran en deuda porque les venden la comida del día, entonces tienen que trabajar para terminar pagando la deuda del otro, etcétera, donde incluso trabajan niños de 6 a 12 años. Ese es el titular. El cobalto que de tu computadora ahora tiene manitos de niños, ¿cachai? Ahora, yo me pregunto, bueno, la gente que está mirando esto, todos nosotros, ¿somos malvados? Quizás sí, quizás no. ¿Dónde está? Ahí, cuando uno dice, o esto es malo o es bueno, uff, es como que somos malos. Compramos el chocolate explotador. Tenemos pantallas que funcionan con baterías con cobalto. ¿Qué podemos hacer? Tomar conciencia de ello y no cambiar el celular cada cierto tiempo. O renunciar a la tecnología, ¿por qué no? También se puede. También se puede. O renunciar a los chocolates, porque sabemos que hay Oye, al café, o sea, no vamos a entrar en el asunto del café. Espantoso, espantoso por donde lo mires. El papel. O sea, no, podemos ir mercancía por mercancía. Y todas son inmorales. Oh, me Ya. dejaste en crisis. Está bueno, pues disonancia cognitiva. Está bueno porque, Y claro, son nuestros propios ejemplos de, estoy buscando la palabra, a Matías. Sí. amatía. Son nuestros propios ejemplos de Matías. O sea, este lápiz Bic, ¿quién lo hizo? Yo no sé. Pero estoy seguro que le pagaron una miseria a los trabajadores que la están ahí haciéndolo en China. Faltó Alexander para que nos diga el fetichismo de la mercancía. Sí, Sí. no quería usar la categoría, ya es mucho. Pero sí, la cosa esconde su producción. Bueno, la amatía. Somos, usando la categoría Diego, la amatía. ¿Somos nosotros malvados por tener aparatos electrónicos? Yo diría que, no somos malvados. O quizá nuestro mal es banal, es cotidiano, es una cosa sin peso porque no somos malvados. O no creemos que somos malvados, somos ignorantes. Sí. Ya, qué terrible. No quiero hacerte daño, Diego, pero yo creo que es Es daño que, bueno. es que Ahora, todavía no ¿cómo va a ser proceso. Diego, cómo va a ser Diego para dejar la bebida ahora, con esto que le estamos contando? Sí, o sea, deja la bebida hoy día. Y los que Sí. estén escuchando, háganse vegetarianos, por favor. O sea, el que no es vegetariano todavía es porque no ha visto suficientes videos de chanchos muriendo. Así de terrible, o sea, así de terrible es. Sí. Yo pensaría como decir, no somos malvados porque tal vez en algún sentido ser malvado, ser bueno, no quiere decir nada, sino que en ciertas cosas tomamos decisiones erróneas, ¿no? En ciertas cosas, cuando yo me compro, hoy no me compré unas milanesas de pollo porque no quedaban las que me gustan, pero, pero eso mismo, ¿no? Porque uno no pareciera que no se hace consciente de eso que es que es como es, ¿no? Que lo que uno sabe del sufrimiento animal y etcétera, todos los ejemplos. Sí, y a veces conviene ser ignorante. Po. De hecho, Seneca habla mucho de la bebida, Diego. ¿En serio? Sí, sí. Ah, pero del alcohol, ¿no? Sí. ¿Cuál tiene usted, digamos? ¿Cuál entiendo bebida? Porque aquí en Costa Rica se le entiende al alcohol. Ah, no, si no estoy... Ah, No. Ok. Acá Coca-Cola, cero, me ha costado Ah, ok, dejarla. ok. Igual está mal. no, la leche negra del imperio. Mi jugo de diabetes. Ah, no, sí, está mal, Es- entonces. Se está haciendo daño, Es, amigo es Diego. que me falta un reemplazante. No sé qué puede ser. Un jugo de, no sé, mango. Es que
Aguas negras del capitalismo, me encanta. Pero sí, la leche negra del imperio. Entonces, ok, es que la ignorancia disculpa a la persona, ahí yo digo, uff, no sé, no sé todavía. Porque yo creo que sí hay voluntad, sí hay capacidad de tomar decisiones. Si no, nos ponemos polémicos bueno, quizás lo importante también un curso de filosofía, hay que tirar algo polémico. Estos 6 tipos esta noticia que salió hoy día, estos 6 tipos en Palermo que se organizan, abusan de una chica en un auto en pleno día, es terrible. Entonces uno dice, bueno, el mal tiene que existir, o es que estos son ignorantes, y ahí yo digo, no, como no pueden ser ignorantes. Hoy en día, con los medios disponibles, con el debate que ha hecho el feminismo, ¿sí? Como del que somos todos beneficiarios, como, ¿cómo declararse ignorante todavía? ¿No? Creo que no se puede. Creo que no se puede. Lo que quizá, igual todos tenemos un tío o una mamá o un papá que es machista o que odia a los inmigrantes o general. O sea, sí, es. Ahí es tarea igual de hacer proselitismo, ahí es tarea de uno, decir, bueno, ¿cuáles son los valores verdaderos? Ir a pelear con el tío machista. Sacarle el tema, pelear con hacer la socrática, ir a pelearle la tonterita. Ser el hueón incómodo, ya llegó el Alfonso, ese es un clásico, ya empezamos. Pero, ¿para qué me invitan, en el fondo? ¿Para qué me invitan si sabe cómo me pongo? Y creo que ahí Pero también podemos hacer el bien. es que yo no Uno se ofende creo. con los eventos que son terribles, sin duda. Los eventos son espantosos. Pero también hay un asunto que es lo que nos podría tocar a nosotros. ¿Qué es lo que me toca? Bueno, conversar con mis amigos. Cuando alguien quiere hacer un chiste machista, decir, bueno, yo no juego a esos juegos. O no quisiera que nuestra amistad se mantuviera en este ámbito de cosas. O eso, me acuerdo muchas veces pelear con amigos, así como, weón, yo pienso que eres muy mal pareja, tratas mal a tu novia, ¿qué es eso? No, esa novia no te merece, mira lo miserable que eres, mírala. Muy, muy mal amigo, pero solo los amigos se pueden decir las verdades también. O sea, Eso. Si es un asunto para cerrar, si es un asunto de ignorancia, está bueno, porque puede resolverse con un poco de educación. a ver, vamos a leer. Decía Séneca, cuando un hombre se vuelve dependiente del placer, el agua negra del capitalismo se vuelve también lo hace del dolor, convirtiéndose en el esclavo de 2 duelos caprichosos y tiranos. Sí, ya, desde hoy dejo la coca. Voy a transmitir por memes estoicos cómo me va. Dejando la coca con el estoicismo. Así. Bueno, va a ahorrar dinero. Pero la Coca-Cola, no la otra. Ah. Qué weón. Ya, 9. ¿Qué jugo le sacamos a ese, No parecía. Sí. Ya. El 9 habla de los modelos. Y qué mejor modelo que, según yo, el estoico más estoico de todos, James Stockdale. Fue torturado en el campo de concentración de Vietnam por 7 años, varias sesiones de tortura, se cortó el cráneo con una cuchilla para desfigurarse la cara y así evitar que lo usaran como propaganda. Se cortó las muñecas también para evitar delatar a sus compañeros, así que no sé si lo menciona ahí, no me fijé bien, pero tuvo un intento de suicidio. Pero cuando quedó libre le dieron la medalla de honor, que es como la de más reputación
Y Stockdale era fan de Epicteto y dice que él le salvó la vida. Y Ah, otro bueno. dato curioso que me gustó fue que no sabía que Federico el Grande también le gustaba Epicteto. Entonces, de Stockdale se desprenden algunas cosas. Por ejemplo, si es que es el estoicismo el que le proporcionó esa invulnerabilidad en la tortura y aislamiento, o si el estoicismo fue como una racionalización a posteriori. Y una pregunta parecía, o si es que la virtud se puede enseñar, o cada persona nace con la virtud que tiene. Sócrates dice que es posible que la virtud se pueda, o sea, sí, Sócrates dice que es posible que la virtud se pueda enseñar en principio, pero como no hay maestro que la enseñe, en la práctica no se puede. Y me parece que esto sale en el Menón, pero yo me acuerdo que lo leí en Protágoras también. Es un duelo muy épico entre Sócrates y el más capo de los sofistas, Protágoras, en que Protágoras decía que la virtud sí se podía enseñar. Y termina en un empate, así que fue muy épico. Debería hacer memes de esa batalla, no se me ocurrió. Eh, bueno, y aquí viene Aristóteles que nos ayuda y nos responde y nos dice que hay una virtud moral y una virtud intelectual, en que la virtud moral surge de una disposición natural y y de un hábito adquirido durante el crecimiento y la virtud intelectual es el resultado de una reflexión de una mente madura. Entonces, la virtud se deriva en tres: natural, hábito, intelectual. Y este modelo funciona bien en la psicología cognitiva, así que es bastante actual. Em, y lo otro que me parece importante es, el comportamiento tiene una retroalimentación eh, con- continua de genes y entorno. Y para los seres humanos un aspecto importante del entorno es la cultura y las interacciones sociales. Observar e imitar modelos es importante para trabajar en nuestra propia virtud. Y aquí hay como dos como asteriscos que me dieron risa de Máximo, que en la actualidad se glorifican a actores, cantantes, atletas, celebridades, futbolistas, pero deberían glorificarse a otras personas, supongo, doctores, no sé, científicos. Y también que alguien cuando muere en un ataque no es un héroe, es una víctima. Entonces, no porque un tipo esté en un ataque terrorista y haya tenido la mala suerte de estar ahí y muera, lo hace un héroe. Eh, bueno, los seres perfectos no existen. Si dejamos la perfección como un modelo a seguir, la situamos a una altura imposible, como es el caso de Jesús, que dice Máximo Pilucci, porque Jesús es un Dios. Asumo que hay otra rama de cristianismo en que no lo consideran tan Dios, pero Aguante Jesús. me da risa que Máximo aproveche de pegarle un combo a Sí, la ¿por qué religión ahí hace como pa. eso? Y yo digo, pero Máximo, déjate, como concéntrate en tu tarea, weón. ¿Por qué metías a Jesús? Ya, y Seneca, el ídolo favorito de Seneca era Catón el joven, quien tenía la reputación de ser incorruptible, como mencionó Rodrigo. Y de hecho, Catón y Stockdale, según yo, son como los que tienen más carácter. Bueno, justamente por algo los mencionó. Y al oír de personas como Catón y Stockdale, nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, lo que nos acerca ligeramente a convertirnos en seres humanos mejores de lo que ya somos. Eso tengo. Está bueno. De, bueno, yo apoyar un par de cosas. Claro, está la socialización primaria y la secundaria, que son como categorías elementales de sociología 1. La primaria son tus padres, los con los que vives ahí como más cerca en tus primeros años formativos. Y luego están ya los amiguitos, tus colegas, y luego ya uno se independiza y son tus grupos de amigos, eh, eh, tus grupos, no sé, en el sindicato, en la organización, etcétera, tus grupos de interés, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque toda cultura debería ser vista como
uno la mira de muy lejos y uno dice, ah, ya, esta es la cultura japonesa. Uno se acerca y uno dice, bueno, la cultura japonesa está dividida en, no sé, los viejos que tienen este tipo de forma de ser, los jóvenes que son otaku, los no sé quiénes que son de esta manera, y mientras más cerca tú mires, más diferencias tú te encuentras hasta que, no sé, puedes llegar a estos japos que tocan tango, o estos japos que están obsesionados con, no sé, el afrobeat, ¿cachai? Como hay todo un universo. El japo hay para todo. Lo que quiero aquí señalar es que la cultura, uno, si la mira así, uno es receptor en general, si es que no toma conciencia de esto, uno es receptor de los grupos a los que, comillas, caíste, que es tu familia. Pero luego tus compañeritos del colegio, que ahí ya vienen con tu clase social, porque fuiste a esa, porque vives cerca del colegio, tus padres querían este futuro para ti, entonces te metieron en un colegio católico, etc. Luego, bueno, sigo con mis compañeritos, después tengo los colegas del trabajo, después la organización, etc. Entonces, si uno, comillas, no hace un uso consciente de estos vínculos, normalmente, espero que mi hermano nunca mire esto, mi hermano es el hombre inauténtico, siempre lo digo así en mi mente, mi hermano es el hombre inauténtico, que en el fondo él es muy producto del mundo, él es como el hombre estadístico, por así decirlo, es el hombre, la mediana, el hombre que está en la mitad de todo lo que él debería ser, el hombre estadístico. Y sí, ojalá nunca vea esto, hermano, saludos, Alejandro. Y el asunto es que asumir roles, asumir como modelos de rol, nos libera, nos saca de algún modo. Si yo leo a Epicteto, yo igual soy, no sé si amigo no lo soy, uno no es amigo de las personas que están muertas, pero si nos acordamos, cuando Zenón fue al oráculo de Delfos, el oráculo le decía, tú vas a comulgar con los muertos. Y este dice que voy a ser necromante, no dice eso, pero ¿qué es esto? Y su conclusión es, yo voy a leer a los sabios del pasado, los que ya están muertos. Esa es su nueva comunidad. Y sí, uno es compañerito de sus compañeritos, va al trabajo que tiene que ir, está en el barrio que tiene que ir, pero si el ámbito de la cultura tiene esa gran maravilla, que uno puede salirse y decir, bueno, yo voy a ser de esta nueva comunidad. Voy a leer del estoicismo, soy amigo de estos amigos, y voy a ser parte de esa cultura. Y al mismo tiempo, si uno escoge modelos de rol, como que los modelos como que encapsulan estos valores abstractos. O sea, estoy enamorado de Cortázar desde, no sé, hace cuántos años, 20 años. Tengo un problema. Es como que aparece Cortázar, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Veo estas conversaciones, me encantan sus charlas, odio sus poemas, pero los leo igual, etc. Y claro, para mí es un modelo, es un cepo, Ryan Holiday y Marco Aurelio. Entonces, nada, lo que aquí quería subrayar es que la cultura, uno puede ser receptor, pero si uno toma conciencia, uno también puede estar ahí escogiendo qué es lo que quieres. Porque no tengo por qué seguir escuchando cumbia, quizás puedo interesarme en otras cosas. Porque mi familia escucha cumbia, siguiendo ese ejemplo. A mí este de los modelos me gustó mucho, este capítulo, el papel de los modelos, pero porque es una idea que me resultaba, hasta que empecé a meterme en esto del estoicismo, mirando memes estoicos, como de tener una idea disvaliosa de lo que uno podría pensar los personalismos o de tener a una persona en vez de tener ideas, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, o sea, lo estoy incorporando como una herramienta, ¿no? En este sentido, ¿no? De ver personas de carne y hueso que concretamente llevan a la práctica las acciones, ¿no? Que uno considera que son las más virtuosas. En ese sentido me resultó como muy interesante. Es increíble lo que se cuenta del amigo Stockdale, ¿no? Sí. Es increíble lo que se cuenta del tipo ese, pero me quedo como con la tarea
de pensar esto, ¿no? ¿Quién puede ser Sí. un modelo para mí? Por ejemplo, que yo pensaba, como para traerlo ahora, mi actividad principal es ser docente en la universidad. Y entonces pensaba, bueno, capaz tendría que mirar a ver qué docentes ha habido en la historia, qué sé yo, bueno, como para arrancar. Pero lo tiro ahí por si alguno estaba pensando, o como que... Porque no creo que el mío sea Marco Aurelio. Qué decepción. Igual quería como tirar una idea breve. Igual recordemos que los modelos de rol son ideaciones. O sea, uno tiene, no sé, pues está la vida pública y la vida privada. Cuando uno dice, no sé, en Chile, la Violeta Parra y su música, lo vinculada que está con la tradición, lo creativa que es. Si uno mira la biografía dura, claro, se encuentra con claroscuros porque todos somos humanos. Y uno dice, bueno, los hijos que se le murieron, por ejemplo, el abandono de su familia, pues, un suicidio por una relación amorosa. Yo quiero ser músico, digamos, y mi modelo es Violeta Parra. Bueno, tengo que cumplir todas las categorías a ultranza, ¿no? Pues no. Quiero su virtuosismo, pero, pero quiero evitar otro tipo de cosas, su gran melancolía, por dar ejemplos. Entonces, claro, recordar que uno cuando tiene personajes, uno siempre está hablando con ideas, uno siempre termina, y que estas personas eh, como que representan ideas o valores más grandes. Pero eso, entonces que no sé, pues Allende, todos dicen, bueno, Allende se cagaba la señora, tomaba mucho, etcétera, como que pero no me importa o sea, como su vida privada. Y aquí igual entramos en un gran debate, ¿no? En la vida privada y la vida pública, no sé, podemos separar al sujeto de la obra, que es ese gran debate pequeñito o gigante que está por ahí. Al final yo creo que uno se hace sus propios ídolos y creo que está bien reconocer que nadie es perfecto. No, digo Armando Maradona, no, es terrible, qué terrible. No, aquí ya es entrar eso es tirarse a la pelea, ¿no? Como al moch. Hay una iglesia maradoniana. Te lo juro por 10. Eres fuerte, pero no tan fuerte como James Tonte. Ahí una idea que me quedó era que como entre mayores las adversidades a las que se enfrenta la persona, ¿no? Como que más oportunidad tiene de representar o de llevar a la práctica alguna idea de virtud, ¿no? Pareciera que esa puede ser como una orientación también de dónde buscar los modelos, la vara de adversidad con la que se hayan medido, ¿no? Que en eso poner lo que decís de Allende es como claro. Bueno, eso. Para entenderlo. Claro, o sea, si tengo que ir ahí es como Nietzsche. Nietzsche, el hombre que se pelea con Dios. O sea, ¿qué hombre más grande? ¿Qué hombre más grande? El tipo que se pone al frente y dice, ya, venga Dios, peleemos. Y sí, pues, la adversidad. ¿Está bueno? Sí, ahora el Si yo siguiente, tengo, el si siguiente yo- capítulo habla de uno, mucha adversidad. solo para cerrar, Ah, ya. si puedo como confesar un par, yo diría como Diógenes, me encanta la figura de Diógenes y toda la vida, y Onan, el Onan de la Biblia, un capo, gran valor. ¿Cuál? Busque Onan. Es que Onan se muere, es de la Biblia. ¿Caín? Onan, no, se muere su hermano y el mandato es que él se case con la esposa del hermano, pero no quiere estar con la señora o no quiere engendrar hijos, porque es su mandato, él tiene que hacerlo, Dios lo comanda. Y Onan dice, ¿sabes qué? No, yo voy a tener sexo con la esposa, pero no voy a engendrar hijos. Y él, eso, como que está en contra,
valora, por eso lo tiro como a la cancha, valora el placer, pero no en un sentido reproductivo. Gran valor Onan, incluso en contra de Dios. Y gana una maldición y hay todo un tema. Gran valor Onan. Bien raro tu ídolo. Es un capo. Pará, ¿es Onan decís? Onan, sí. ¿Será el Onan del onanismo? Por supuesto. Gran valor ¿De qué me perdí? de toda tu vida, al parecer. ¿Onanismo? ¿Qué es eso? El culto al autoplacer. Gran valor. Gran valor. Creo, tal vez yo que vengo de una formación más católica, es como el onanismo asociado a la idea eh, de la masturbación excesiva, ¿no? Como ser onanista es, lo digo fácil, Claro. hacerse mucho la Ya. paja. Qué curioso que su ídolo sean Diógenes y Onan. Ahí la dejo. No, porque Onan se enfrenta a Dios, eso es lo que más me gusta. Como reconoce su placer, no tiene por qué seguir el mandato de engendrar hijos, pero sí quiere tener placer, la amiga también quiere, bueno, pero ¿por qué tenemos que tener hijos? Yo, oponerse a Dios, gran valor, Onan, gran valor. Un valiente, uno está a la altura de sus enemigos. Y ahora sí, Sí. que nos quedan 13 minutos creo. Oh, O, o menos. Ya. Discapacidad y enfermedad mental. Este capítulo menciona a tres personas. A Lawrence Becker, que tiene polio. A un tipo que tiene depresión. Y a una tipa que es del espectro autista. Y parece interesante el Lawrence Becker, por si no lo conocen, un titán académico del estoicismo. Yo no lo he leído, pero el Alfonso sí me ha comentado muchas cosas interesantes. El autor del libro A New Stoicism, donde busca responder a la pregunta de qué hubiese pasado si el estoicismo hubiese seguido de forma lineal y se hubiese ido actualizando a lo largo de la historia. ¿Cómo estaría el estoicismo hoy si hubiese progresado? Entonces ahí se ve que la ética no varía tanto, pero sí la física y la lógica. Esas sí necesitan una actualización según Becker. Bueno, el Lawrence Becker tenía polio, que es un virus que puede dejar una parálisis que puede ser mortal, y él recuperó el uso de sus piernas, pero no de sus brazos, y con el tiempo fue empeorando. Incluso le afectó su respiración, a lo que él se refiere como un inconveniente. Y yo que me he quejado tanto por mi asma toda mi vida, y él dice que es un inconveniente. Ya, hay varias cosas interesantes de Larry. Dice, destaca lo importante que es la capacidad de acción, donde él se ha sentido como un agente del mundo y no un paciente. Para él nacemos como pacientes que dependen de otros y en la actualidad, o sea, en la adultez nos volvemos agentes. Y lo que es algo muy compatible con el estoicismo y sobre todo con la dicotomía del control. Para Larry, las peores discapacidades son las que limitan la acción, y ser un agente requiere alinear tus valores, preferencias, metas, deliberaciones, decisiones y acciones. Si estas son incoherentes, incompletas o débiles, entonces te quedas paralizado sin importar tus condiciones físicas. Además están los problemas que generan la indecisión y además que el mundo está en constante cambio. Y por ende debemos mantener nuestra capacidad de acción en circunstancias cambiantes. Otro punto importante que dice Larry es enfocarnos en nuestras capacidades más que en nuestras discapacidades. Y que tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras capacidades físicas y psicológicas, incluidos nuestros propios límites. Después está Andrew Overby, que es el que tiene depresión, y dice que el estoicismo no puede curar de forma mágica la depresión, pero puede ser muy útil.
¿Por qué? Porque una persona con depresión se evalúa constantemente a sí misma y se va ridicularizando por infringir sus estándares idealizados y empieza a revisar sus fracasos una y otra vez, lo que condiciona sus próximas oportunidades, porque y así se sabotea, porque piensa tanto en el fracaso que termina fracasando. Entonces genera esta confianza negativa y que se vuelve un círculo vicioso que cada vez es más terrible. Y el estoicismo puede ayudar en la depresión porque lo que hace es evaluar estas impresiones racionalmente. Y por eso hay un mantra que tiene, o sea, una frase de Epicteto que yo usaba como mantra porque yo también tuve como pensamientos negativos, pero ya no la uso tanto, pero habla sobre eh, no eres la impresión, es, o sea, no, esto es una impresión, no es la fuente de la impresión. Entonces como que te desligáis de este pensamiento, como que ya no te pertenece. ¿Podrías clarificar eso de la impresión y fuente de impresión y por qué es importante? La impresión es como puede ser lo primero que se te viene a la mente, lo primero que recibe tu mente. O sea, no sé, esta billetera digo fea. Esa es una impresión. Y, y en el caso de un autojuicio puede ser como soy inútil, soy imbécil. Entonces, Epicteto te dice con este mantra es como esto es solo una impresión, no eres tú, no es la fuente de la impresión, tú, no eres tú mismo que en tu totalidad. Entonces, Sí. es una ayuda bastante significativa, te da Es enorme, o sea, esta distancia cognitiva en el fondo. Es como, yo no soy mis ideas, yo como que tengo que vivirme mis ideas y administrarlas. Es enorme, el tema está bueno. Sí, es una gran arma. Y el estoicismo busca cultivar emociones positivas y rechazar las negativas, pero sin reprimirlas. El estoicismo consiste en alcanzar la tranquilidad, siendo ecuánime en la adversidad. El estoicismo busca conectarte con el resto de la humanidad, cosa que la depresión te busca aislarte. Eh, y se ve la adversidad como un campo de entrenamiento. Está bueno. Algunas herramientas que le fueron útiles a Andrew fueron la dicotomía del control y el premeditatio malorum. Que a mí me encanta el premeditatio malorum. Lo amo con todo mi ser. Hoy día tenía un trámite y me fue mal, pero no me afectó porque ya sabía que me iba a ir mal. Qué bueno. Y ahí la tercera es anónimo. Espectro de autismo y depresión. Que una depresión causada porque se derrumbó su sueño de tener una carrera académica. Entonces también tiene falta de confianza. Y en este caso le gustó mucho el estoicismo porque el estoicismo te conecta con los demás y te desafía a ser sociable. Y yo asumo que a alguien con este espectro le debe costar muchísimo la dimensión social y todo eso. Y también lo otro que destaca es como verse a uno mismo como el peor obstáculo para la mejora. Eso, en los tres ejemplos, el estoicismo genera un cambio de perspectiva y una alteración profunda en la forma que vieron sus vidas. Y yo también me sumo a ese cambio de perspectiva y cambio de vida radical. Eso. Ahí yo quiero... Dale vos, dale vos. No, continúa. No, lo mío era tomar una de las cosas que subrayé y que sirve un poco para lo que está comentando Roland Deschamps en el chat sobre querer ser vegetariano. Dice que Séneca escribió sobre el autoconocimiento y sugirió que a veces somos el peor obstáculo para nuestra propia mejora. Vemos a dónde deberíamos ir, que es donde queremos ir, pero aún así no somos capaces de tomar la decisión y emprender el camino.
que pareciera que fuera como una de las cosas que le sirvió, ¿no? a la persona del último ejemplo, darse cuenta cómo estaba como en una misma. Sí. Yo, mira, tengo como unos ejercicios que están separados en el cuerpo del estoicismo clásico, que tienen que ver con la disciplina de la acción. Los voy a nombrar simplemente para que queden como grabados y si alguien quiere buscarlos, como que acceda. Está en Cridión la entrada 4, esa que dice, cada vez que emprendas algo, plantéate qué es lo que puede pasar en ese tipo de algo y dite a ti mismo, quiero emprender ese algo, pero mantener mi capacidad interna de tomar decisiones intactas. O sea, no ceder a la rabia, no ceder al enojo, bla, bla, bla. Y todos los contratiempos son los costes que tengo que pagar porque nada es gratis. Así, eso, Gridón 4, está bueno. Otro es, aparece en el Séneca de la brevedad de la vida, 7, esto de que tu tiempo es tuyo, administrate bien y dedícale tiempo a lo importante, reduce todo lo sin sentido en tu vida y tómate en serio vivir. Escoge lo vivo o la vida viva, por así decirlo. También es un ejercicio como de la acción. En el Encridión 33, entrada 2, dice, habla poco y habla de cosas importantes. Distánciate del hablar de los gladiadores, y no, eso, no pelees, pero sí pelea con tu tío sobre, no sé, los gladiadores o las gladiadoras. Continúo. Está este otro... 32. En el Encridión 33 igual, entrada 6, dice, si quieres ser mejor, escoge el compañero de roles o de soledad. Tienes que dividir entre columnas. Los que no son tan buenos amigos, las personas que representan las cosas que yo quiero evitar en mí y que yo veo en ellos, bueno, etcétera. Véanlo, en Encridión 33, 6, no tiene por qué... La otra es, en Quiridión 33.9, se me insultan, ahí uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que hay que hacer? Y él dice, bueno, resuelve el insulto con humor, hazlo como si fueras una roca. Y, por supuesto, Marco Aurelio, entrada 2, o sea, libro 2, primera entrada, al despertar me encontraré, dite a ti mismo, que te encontrarás con el vicioso, el que engaña, el que miente, el que adula, etc. Y ellos en el fondo lo hacen porque creen que es correcto hacerlo, como habíamos dicho en el capítulo de hoy día, pero yo que conozco que es correcto, no entraré en conflicto con ellos, sino que reconoceré que es la verdad y que lo bello, que lo verdadero es bueno, no, que lo verdadero es bello, lo bueno es bello eso, que lo bueno es bello y que lo malo es vergonzoso. Ellos no lo conocen, compasión con ellos.